Ya lo saben, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso tenemos que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá Cheslong de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en la calle General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. Se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas. En abril de 1982, las tropas argentinas, bajo las órdenes de la Junta Militar, dirigida por el general Leopoldo Galtieri, tomaron el archipiélago, considerado por la ONU como territorio en litigio entre Argentina y el Reino Unido, y que se encontraba bajo control británico, que lo había ocupado en 1833. La Operación Rosario culminó con éxito. Los soldados depusieron a las autoridades inglesas y establecieron un gobierno militar. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, decidió enviar a la flota hacia el Atlántico Sur para recuperar el enclave. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. La Royal Navy británica desplazó a la Task Force 317, encabezada por 2 portaaviones, el Invincible y el Hermes, 2 buques de asalto anfibio, 8 destructores, 15 fragatas, 3 patrulleros, 6 submarinos y 5 buques cazaminas, además de diversas naves de apoyo, de transporte, cargueros, petroleros y remolcadores. Desplegó aviones de combate, bombarderos y helicópteros. Era la operación Corporate, que tenía como objetivo desalojar a las fuerzas argentinas y restablecer el gobierno británico de las islas. Y la respuesta de Galtieri no dejó lugar a dudas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de mayo, el submarino británico HMS Conqueror hundía el crucero argentino General Belgrano, tras dispararle 2 torpedos y causando un gran número de bajas. 2 días después, misiles Exocet argentinos acababan con el destructor HMS Sheffield, dejándolo totalmente destrozado. Tras varias semanas de ataques, mutuos los ataques, el 20 de junio los británicos recuperaban el control de las islas. Durante los 74 días de guerra, murieron 649 combatientes argentinos, 255 británicos y 3 civiles. Los soldados argentinos se rindieron ante los británicos. En el Reino Unido, la popularidad de Margaret Thatcher se disparó, permitiéndole ganar las siguientes elecciones. En Argentina, la Junta Militar se vio obligada a convocar unos comicios al año siguiente que supusieron el final del proceso de reorganización nacional. Teniendo en cuenta la opinión de los distintos sectores del quehacer nacional, revisaremos y corregiremos todo lo que sea necesario en política interna y externa. Rescataremos la República, reconstruiremos sus instituciones, estableceremos la democracia sobre bases inconmovibles de equidad y de respeto y encenderemos como antorchas los valores más altos de nuestra argentinidad. Las posteriores elecciones convirtieron a Raúl Alfonsín en el nuevo presidente de Argentina. Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. Han pasado 40 años. La Guerra de las Malvinas sigue siendo una cicatriz en la piel de los argentinos. El conflicto supuso un cambio en el país. Durante unas semanas, los argentinos vivieron el orgullo de recuperar el suelo patrio. Ahora lloran a sus soldados muertos en esa guerra. Juan José Gómez Centurión es un oficial retirado del ejército argentino. Veterano de la Guerra de las Malvinas, obtuvo la más alta condecoración militar en su país. Ahora se dedica a la política. Fue candidato a presidente en 2019 y a diputado nacional en 2021. Él es el presidente del partido NOS.
Señor Gómez Centurión, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ahora hablamos por un momento de Malvinas y de lo que ocurrió hace 40 años, pero ¿qué es el partido NOS? ¿Qué tipo de partido es o a qué partido sería equiparable o comparable aquí en España? Bueno, NOS es un partido que nace en el 2019, en las elecciones presidenciales. NOS es la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina. NOS, los representantes del pueblo de la nación argentina. Y como todos nuestros valores están representados en el preámbulo de la Constitución, valores que viene destruyendo la política desde hace mucho tiempo en la Argentina, las dos fuerzas mayoritarias. Nosotros tenemos en Argentina dos fuerzas hoy mayoritarias, que no son partidos, sino que son un sistema de coalición y alianza, que es el Frente de Todos, que es el actual gobierno, que es chavismo puro y duro, y la otra que es la alianza Cambiemos, o Juntos por el Cambio, de acuerdo como cambia de nombre, que es un modelo de socialdemocracia que jamás cura los males del chavismo, digamos, ¿no? Entonces, en el 2019 dijimos, arranquemos con un partido político que represente los valores históricos de la Argentina, que hace 40 años que no están representados en la política. Pero usted estaba en Cambiemos, que es la formación que convirtió a Macri en presidente. Estuve en el gobierno, no en política. Nunca me presenté políticamente. Yo fui funcionario público. Yo servía al Estado Nacional, no al partido. Y en el 2019, después de la ley del aborto, las leyes de identidad de género, la toma de 55.000 millones de dólares para gasto corriente y el desastre del gobierno, dije, me voy y en las elecciones presidenciales voy a enfrentar al presidente. Y así lo hice. Ahora volvemos a la actualidad, pero echemos la vista atrás. ¿Qué pasó hace 40 años? ¿Qué supuso para Argentina la Guerra de las Malvinas? Supuso que Argentina, después de mucho tiempo de seguir el cauce diplomático, desde 1833 a 1945, en un sistema de negociación bilateral absolutamente fracasado con Gran Bretaña, y después de 1945, llevando el conflicto a Naciones Unidas, y con dos resoluciones de Naciones Unidas muy claras que obligaban a Gran Bretaña, primero, declaraba Malvinas un conflicto colonial. Segundo, declaraba Malvinas las dos resoluciones de Naciones Unidas que no es un conflicto no es un territorio autónomo, o sea que no puede ser desligado del conflicto colonial que presupone la presencia de Gran Bretaña en las islas, también con un modelo fracasado. Un año y medio antes de llegar, Inglaterra en Naciones Unidas impuso una vieja doctrina que es la doctrina Eden. Eden fue un viejo político británico, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores y primer representante de Gran Bretaña en Naciones Unidas allá en 1945. El sistema de Naciones Unidas, de alguna manera, es la consecuencia del modelo de Yalta, donde Gran Bretaña es parte de los que ganan la Segunda Guerra Mundial y pierden el imperio, ¿no? Esto es. Entonces, a Eden le toca, de alguna manera, desde su gestión diplomática, tratar de paliar este nuevo modelo de Yalta que le imponía a Gran Bretaña descolonizar o la mayoría de los territorios extracontinentales que tenía Gran Bretaña. Y Malvinas entraba dentro de esto. La doctrina Eden lo que decía es que había un proceso de prescripción posesiva, que si en determinado tiempo, lapso de tiempo, aquellos que reclamaban un territorio como propio frente a Gran Bretaña no tenían un reclamo efectivo, le hace efectivo, ¿cuál? ¿Mandar una carta, reclamar en Naciones Unidas? No. Una acción concreta que reclame la soberanía generaba un modelo de prescripción posesiva. Y en 1833, enero de 1833, el 3 de enero se cumplían los 100 años de la recuperación de Malvinas, de la ocupación. De la ocupación de Malvinas por los británicos. Exactamente. 150 años. Era momento de mover ficha. 150 años. Con lo cual, Argentina preparó un plan A, que era un nuevo reclamo diplomático para una reunión en febrero que se realiza con total fracaso en Naciones Unidas, para reclamarle a Gran Bretaña que por primera vez en 150 años se siente a negociar la soberanía, no los vuelos, no la condición de los isleños. Fracasó. Y el plan B, que era hacer una acción de diplomacia efectiva, que era la ocupación incruenta de las islas por una fuerza militar y obligar a Gran Bretaña a sentarse a negociar. Y esto que fue lo que pasó el 2 de abril. Con lo cual el 2 de abril en Argentina fue una fiesta porque era 150 años de usurpación, porque además Malvinas pertenece a Argentina por situación geográfica, por situación histórica y por herencia de España. Y las herencias uno tiene la obligación de cuidarlas y de proyectarlas en el tiempo. Argentina, vale, perdió la guerra, pero los argentinos durante 74 días se sintieron orgullosos de defender el territorio patrio. Permíteme, Javier, perdió una batalla. Bien. No. Perdió esa batalla que ocurrió hace 40 batalla, años. Perdió esta batalla. Ahora,
La historia demuestra que los grandes estadistas y los grandes políticos de la Tierra han convertido batallas derrotadas en grandes victorias. La tienes Galípoli en la Primera Guerra Mundial, Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Los grandes países han generado grandes políticas basándose también en derrotas. ¿Por qué? Porque las derrotas lo que demuestran es la voluntad de un pueblo transportada hacia el ejercicio de la fuerza en determinados momentos, pero demuestra la voluntad de un pueblo en un objetivo. Y en Malvinas lo que se perdió en junio de 1982 fue una batalla. Y lo que la política posterior a los últimos 40 años lo que hizo fue intentar desmalvinizar a Argentina en lugar de pararse en el esfuerzo de los 649 héroes muertos, de madres que entregaron sus hijos, de soldados argentinos orgullosos que dieron su vida por la patria. De acuerdo. Dejémoslo en que fue una batalla, que por tanto esa pugna no ha finalizado. Pero... Javier, no va a finalizar mientras haya un argentino que sienta que las Malvinas son argentinas. Pero lo que sí parece que está desapareciendo con el paso de los años es la reivindicación patria en muchas naciones, en muchos estados, en muchos dirigentes políticos. ¿Por qué ya no se defiende la soberanía nacional sobre los territorios? Bueno, el modelo globalista lo que va generando son modelos de toma de decisiones transnacionales, haciéndole perder a los estados-nación. El Estado-nación es una configuración territorial, jurídica, histórica, cultural, política, que tiene que ver con lo que la gente cree, piensa, sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres, un territorio, frontera, legislación hacia adentro de la frontera, y este fenómeno de la globalización, de organismos transnacionales que toman decisiones hechas por funcionarios que nadie vota, que nadie conoce, donde no se sabe dónde se generan las decisiones, donde no se sabe quién es el tío en algún lugar de un organismo de la Organización Mundial de la Salud que toma una decisión y la tenemos que cumplir todos, sacarnos el barbijo, ponernos el barbijo. Detrás de esto ha hecho perder el perfil de la vieja estructura del Estado Nacional. Y sin Estado Nacional no hay ciudadano. El ciudadano es un producto, es una consecuencia del modelo jurídico del Estado-Nación. Entonces, yo siempre les digo a todos aquellos libertarios que hay en mi país, que por un lado protegen la libertad del individuo, por otro lado dicen terminemos con el Estado, le digo, si vos terminás con el Estado, terminás con el ciudadano y terminás con la libertad del ciudadano. En España estamos sufriendo esa sensación de falta de defensa de nuestra unidad nacional. Tenemos un gobierno que hace excesivas concesiones a los separatistas de Cataluña, a los nacionalistas del País Vasco, que acaba de entregar el Sáhara a Marruecos, olvidando una antigua obligación española sobre el pueblo saharaui, que tenemos el temor de que Marruecos en cualquier momento pueda reclamar plazas históricamente españolas como son Ceuta y Melilla, y con la constante amenaza de las Islas Canarias. De allí que esto nos preocupe tanto, eso que estábamos hablando, esa pérdida de reivindicación de soberanía nacional, de territorio patrio, que parece estarse generalizando en mucha clase política. Bueno, en Argentina tenemos el ejemplo concreto del gobierno nacional y toda la clase política que considera que en el sur argentino, en la Patagonia, la toma de tierra por parte de este nuevo modelo indigenista mapuche, que no son originarios de Argentina, sino de Chile, constituye un tema de propiedad privada que lo tienen que resolver los jueces en el marco del derecho civil, cuando es un tema específicamente de soberanía. Las organizaciones mapuche, el RAM, la Reivindicación Ancestral Mapuche, es una organización creada en Chile, en un estudio jurídico de paz en Chile, con 4 funcionarios ingleses adentro de su secretariado, que lo primero que dice es desconoce la soberanía del Estado argentino sobre el territorio que ellos reclaman. Y es un tema de soberanía, no es un tema de derecho privado. También nos preocupa en España que traten de alterar nuestra historia. En este país tenemos una ley llamada de memoria histórica que pretende reivindicar un pasado que no necesariamente fue como fue, o proteger a unas víctimas siempre y cuando sean solamente de un bando pero no de otro. ¿Pasa algo similar en Argentina? No, creo que nosotros les enseñamos a ustedes cómo se hace. Creo que los maestros en ese proceso hemos sido nosotros. En Argentina se instaló después del 83 un relato sobre un proceso histórico de la Argentina, donde los integrantes de las organizaciones terroristas, Montoneros y ERP, fundamentalmente, que eran las dos más grandes, que formaban parte de una estrategia cubana que agredieron a la sociedad argentina y agredieron al Estado argentino para la toma del poder, eran jóvenes idealistas que fueron atacados por militares malos, y hasta un tema que en Argentina ya es muy gracioso, el relato de los 30.000 desaparecidos. Hoy, al 24 de marzo, que es el aniversario del golpe militar, todavía el discurso oficial habla de los 30.000 desaparecidos cuando los propios decretos de, por ejemplo, Cristina Kirchner cuando era presidente, o Néstor Kirchner cuando era presidente, hablan de 7.200 desaparecidos.
Y todavía siguen insistiendo, son 30.000. Entonces yo le digo, miren, es imposible que un pueblo avance hacia el futuro si no se para en su verdad histórica. Y les pongo el ejemplo de Mandela, ¿no? Mandela, cuando toma la presidencia después de un proceso de persecución personal, en un proceso además muy complejo porque tenía antecedentes culturales, raciales, apartheid y demás, cuando es presidente de Sudáfrica, le van a proponer que empiece con los juicios hacia los sudafricanos blancos. Y Mandela dice, es mucho más importante para un pueblo rescatar la verdad histórica de lo que pasó antes que tratar de establecer por justicia penal dentro de un proceso de guerra civil. Es imposible aplicar el derecho penal dentro de un proceso de guerra civil porque es absurdo, digamos. Instaura los juicios por la verdad. En los juicios por la verdad, de uno y otro bando iban a la justicia, declaraban qué es lo que hubiesen hecho y quedaban absolutamente liberados. Ahora, si había algo que no habían declarado, iban a ser sentenciados y iban a ser procesados por ese tema. Y Mandela en 4 años unificó Sudáfrica y la lanzó al mundo. En España, el propio gobierno de Pedro Sánchez está tratando de blanquear el pasado criminal de ETA. ¿Algo similar a lo que nos comentaba usted con los montoneros en Argentina? Bueno, lo de Argentina ya no es blanqueo, es convertirlos en héroes, digamos, ¿no? Bueno, aquí vamos camino también, ¿eh? Bueno, no, sí, con un poco de tiempo van a llegar. Denos tiempo, pero sí. Le falta tiempo todavía. No, lo de Argentina fue vulnerar la verdad histórica de un país y formar a la juventud y hacer una bajada de línea ideológica en la escuela primaria y secundaria con un relato ficticio es un típico mecanismo de la política autoritaria. El último rango del autoritarismo es querer manejar el pasado, cosa que no se puede manejar, porque el pasado es una evidencia histórica, digamos, que tiene historiografía, que es una ciencia, digamos, que tiene datos y concretos, y bueno, esto es lo que ha pasado en Argentina. Por cierto, debemos decirles que justamente hoy el Parlamento Europeo le ha pedido a España que los crímenes de ETA no prescriban y que cualquier tipo de beneficio penitenciario a los etarras esté vinculado a su colaboración con la policía para el esclarecimiento de los crímenes todavía no resueltos. Algo que ayer el Partido Socialista trató de evitar a través de una enmienda en el Senado, pero que hoy el Parlamento Europeo ha aprobado, para que vea cómo de complicado es perseguir a los criminales en algunos países, ¿verdad? Muy complejo. Perseguir a los delincuentes en cualquier país del mundo se está transformando en complejo. Hablemos de sus propuestas políticas. Usted propone incentivar a las empresas para que contraten trabajadores que están recibiendo algún tipo de subsidio. ¿Eso no puede ir en contra o perjudicar a aquellos otros trabajadores que optan al mercado laboral sin venir desde las subvenciones? No, bueno, lo que pasa es que yo escuchaba la discusión y el debate de ustedes y era muy interesante, porque ustedes hablaban de un debate entre el estado de bienestar y los impuestos en una situación que abarca el 100% de la situación de los españoles. En Argentina, el 50% de los argentinos son rehenes de un plano de un subsidio del Estado. O sea, son personas que no pueden definir su propio destino a través de su esfuerzo personal, de su capacidad, de su preparación, de absolutamente nada. Son esclavos y rehenes de un burócrata que les fija cuándo son pobres y cuándo dejan de ser pobres, de acuerdo a una pauta estadística, digamos, ¿no? Con lo cual, la única solución que tiene Argentina para enfrentar su futuro es darle on a la Argentina, poner la Argentina a funcionar. ¿Y esto qué significa? Activar el sistema productivo para que el sistema productivo genere empleo. El empleo es la única forma genuina de una persona de poder proyectar su vida y poder diseñar su propia vida. El empleo es salario, el salario es previsión social, el salario es consumo, es mayor nivel de producción. Pero esto es tan grave en la Argentina que en la Argentina no es que hay desempleados. El nivel de desempleados, porque la estadística argentina toma a aquel que cobra un salario, una pauta, un subsidio por parte del Estado como una persona empleada. Por más que no trabaja, lo considera un trabajador, cosa que ya es un embuste, es una mentira absoluta, digamos. Con lo cual la solución es, la carga del sistema laboral argentino es un sistema muy viejo, que fue hecho en la década del 40, para custodiar el pleno empleo. La ley laboral argentina tiene su origen en un modelo que era la forma de cuidar el pleno empleo. Argentina no es que no solamente no tiene pleno empleo, sino que el empleo negro llega al 38%. Con lo cual necesita una transformación. Cuando tú pagas 100 pesos de salario, ¿no? Por un salario, la carga total es 158 pesos. O sea, tienes más de un 58% del valor del salario en toda una escala de tributación. Entonces, lo que nosotros decimos, si las pymes, que son las generadoras del 67-68% de la mano de obra ocupada, vos le dices, bueno, si contratás a una persona que hoy cobra un subsidio del Estado por no trabajar, le decís por 5 años no paga carga tributaria, es preferible que subsidies todo el sistema previsional antes que pagarle a una persona que no está trabajando y que no tiene la más mínima posibilidad de desarrollo. Y esta es la forma
digamos, de generar un ciclo virtuoso en la economía, que Argentina tiene un ciclo vicioso desde hace 30 años. Cada vez menos producción, menos exportaciones, menos empleo y menos trabajo. Hablando de propuestas políticas, en este mundo cada vez más globalizado, ¿qué opinión le merece la Agenda 2030? Bueno, yo soy el único político argentino que he sido capaz de denunciar la Agenda 2030, con lo cual me han sacado de los medios, digamos, en forma inmediata. La Agenda 2030 para la Argentina es la peor forma de insertarse en el esquema internacional. Es una agenda que está destruyendo culturalmente la Argentina, la está destruyendo desde el punto de vista productivo, la está destruyendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Con lo cual, mi propuesta en términos de relaciones exteriores es que hoy el mundo, por más que sea global, es un mundo que cada vez es más multipolar, ¿no? En esta confrontación comercial de China con los Estados Unidos y la Unión Europea, es un mundo que da cada vez más oportunidades a un país como Argentina para ejercer un modelo de relaciones internacionales bilaterales y recíprocas con una cantidad de países en términos de intercambio. ¿Quién la está dictando y desde dónde? La Agenda 2030, todos sabemos que tiene un foro de expresión, que es el foro de Davos, digamos, donde van los multimillonarios que nos cuentan que vamos a ser felices sin tener nada, que vamos a comer carne sintética. A los argentinos nos dicen que vamos a comer carne sintética, lo cual es bastante curioso, digamos. Pero, digamos, son un grupo de millonarios que han alineado una cantidad de intereses cuyo foco de inversión es China. Y en esto yo quiero ser enfático, el peligro del mundo es China, ¿no? Hoy lo vemos a Putin, que Putin tiene una política de agresividad dentro de lo que él considera el mundo eslavo, digamos, que es toda una temática. Podemos discutirla durante 2 años esto, pero el problema del mundo yo considero que es China. China ha hecho la peor síntesis de la historia, lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo. Lo peor del comunismo en términos de dictadura, ausencia de libertades religiosas, políticas, sociales, económicas, individuales de las personas, por un lado, y por otro lado lo peor del capitalismo, que es renta sin control del Estado, porque el Estado es socio de las empresas que se instalan en la Argentina con una rentabilidad y un crecimiento de 7-8% anual, con lo cual es la peor síntesis. Es capitalismo sin Estado y sin controles, por un lado, y la máxima dictadura comunista de la historia de la humanidad. Y esta síntesis es el foco de inversión de los grandes millonarios de la Tierra que dicen, hay una nueva división internacional del trabajo donde los argentinos nos dicen, ustedes vivan de la soja, a los venezolanos les dicen, ustedes no más combustible, petróleo pesado crudo, para que lo refinen en otro lado, Europa, servicios financieros de alta calidad, diseño, marcas y demás, pero no van a producir un tornillo, y los servicios financieros y los servicios, la alta rentabilidad que da en la Comunidad Europea determinado nivel de servicios, no da trabajo, lo que da es subsidio. Entonces nos dicen, vivan de una renta sola y con el resto subsidien a los ciudadanos que sean empleados del Estado. Usted habla claro y eso en ocasiones no gusta. Usted ha sido víctima de duras campañas mediáticas, le han acusado de corrupto justamente por denunciar los oscuros manejos de funcionarios de aduanas. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, yo llegué a un lugar que era el Estado constituido en una asociación ilícita. Eso era la aduana argentina, digamos. Era la mafia con funcionarios de distintas organizaciones del Estado cobrando una aduana paralela en paralela con el Estado. Eso fue lo que yo recibí, digamos. Y ahí, bueno, hice una guerra contra las mafias muy dura. Yo tuve denuncias adentro del propio gobierno. A mí me denunció un ministro. Salí de mi cargo, fui a la justicia hasta que un juez me absolvió y volví a mi cargo. Así que demostré y, mire, Javier, la evidencia de que no hay absolutamente nada en contra de mi persona es que yo pude ser en contra del sistema candidato en el 2019 y no tuve una sola denuncia. ¿Y no le da miedo el hecho de que estando en política está más expuesto a que puedan desatar nuevas campañas contra usted? Javier, la vida es vivir con miedo y saber manejarlo. ¿Qué opinión le merece la política de España? Bueno, yo me quedé con una pregunta que vos me hiciste y no te la contesté. Bueno, además de venir a conversar acá sobre la guerra de Malvinas y venir a contar los 40 años de Malvinas, vine con una serie de contactos con el único partido con el que nosotros nos identificamos. Es cierto, no me contestó. ¿Cuál es su partido, su contraparte en España de lo que sea? Claro, no, todavía nos falta mucho para ser contraparte, pero es Vox. Vox. ¿Va usted a mantener encuentros con Santiago Abascal? Espero que sí. Bueno, Santiago estaba con una agenda muy complicada, pero en el día de ayer, con el bloque de diputados de defensa de Vox, fui al Congreso, estuvimos conversando sobre la situación mundial, regional, y tenemos una serie de intercambios.
Y es el único partido político en España con el cual nosotros nos sentimos desde su propuesta soberanista, desde su propuesta de valores, desde su propuesta patriótica, desde su propuesta del sentido común en la vida del ciudadano y la defensa del ciudadano común, nos sentimos muy identificados. ¿Sabe usted que toda la izquierda española pretende establecer un cordón sanitario, es decir, una discriminación para echar a Vox fuera del juego político, considerando que es una ultraderecha que no pueden asumir, aceptar? Eso es muy bueno, es muy buena señal para mí, porque yo también estoy adentro del cordón sanitario. Ahora, jamás he podido escuchar una buena explicación de por qué Vox es una propuesta extrema en España. No es violenta, no genera violencia, está dentro del sistema y se rige por las pautas republicanas, con lo cual no entiendo por qué es extrema. Es el mismo castigo que yo sufrí en Argentina. Sin embargo, nuestro gobierno de Pedro Sánchez pacta con separatistas que quieren romper la unidad nacional, con proetarras, que son los albaceas del terrorismo de ETA de hace unos años, con populistas que propugnan un comunismo trasnochado, y nadie parece interesado en hacer cordones sanitarios porque no les consideran extremos. Curioso. Sí, claro. Es el tema del pensamiento único, el modelo globalista del pensamiento único. ¿Cómo interpreta, digamos, un poco en estos últimos tiempos y las últimas votaciones que se han realizado en países iberoamericanos la tendencia a votar y a encumbrar a partidos de izquierda y extrema izquierda en países latinos? Bueno, yo creo que el modelo globalista tiene un modelo para cada región geográfica de acuerdo a determinadas pautas, ¿no? En Latinoamérica está todavía destinada a esa asociación ilícita que es el Foro de San Pablo, donde todos los presidentes terminaron procesados por corruptos, ¿no? El Foro de San Pablo ahora lo va a hacer volver, está intentando hacerlo volver a Lula. Perú es un país que tiene una situación que está muy compleja. Chile, ahora con el nuevo BRIC, va a entrar en una situación muy compleja. Argentina viene compleja desde hace muchísimo tiempo. Y este es el modelo para Latinoamérica de socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que viene seteado, viene promovido desde afuera hacia la Argentina. Fíjate que en Argentina el Partido Socialdemócrata está tratado de derecha, digamos. Con lo cual, a mí no saben cómo tratarme, digamos, pero no encuentran calificativos, digamos. Yo estoy afuera del diccionario político en la Argentina. Pero el modelo que está impuesto, el modelo de control, el modelo de división internacional del trabajo, el modelo de división política en el mundo es para Latinoamérica, socialismo del siglo XXI, que es esto, un gran Estado, que es un Estado no benefactor, sino es un Estado que subordina al ciudadano, elimina los derechos individuales, avanza sistemáticamente a través de la educación, a través del modelo. En Argentina no solamente hay un instituto contra la discriminación, que es el INADI, además de eso hay una policía del pensamiento, porque todo pensamiento discriminativo en el fondo tiene una conducta de odio. O sea, ya estamos entrando en el modelo del derecho subjetivo. O sea, el derecho penal no es lo que vos podés probar, es lo que vos creés que pasa en la cabeza del otro. Bueno, aquí Irene Montero quiere instalar algo parecido en las empresas, ¿no? Controladores de las miradas lascivas de los compañeros, pero bueno, José. Sí, muy buenas. Pues nada, encantado de escucharle. La verdad es que es muy interesante y nada, yo vengo aquí como presidente de una asociación, se llama Europeístas, y lo que pretendemos un poco es, desde un pensamiento crítico, fortalecer o avanzar en esa idea de construcción europea que creemos que es buena porque aunque las naciones, los estados-nación, también pensamos que son importantes, un poco en la línea que usted ha dicho, porque los ciudadanos están dentro de naciones y creemos que es una manera de cómo organizarse, ¿no? Ya puedes hablar de federalismo, de un montón de cosas, ¿no? Estamos abiertos a un debate constructivo, pero creemos que estar unidos y ser capaces de interrelacionarnos económicamente, culturalmente, etcétera, es provechoso. Y además, también no solamente tenemos una mirada hacia, en este caso, el este, sino también hacia el oeste, con lo que es América, en general, el continente americano, porque creemos que España tiene una posición privilegiada para ser puente entre dos culturas que, si bien son muy parecidas, porque en el proceso de colonización de lo que es América, pues Europa ha tenido un gran protagonismo, eso es innegable. Creemos que España pues puede hacer muy bien de nexo, porque comprendemos muy bien también, sobre todo, lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces le quería preguntar, ¿cómo ve usted esta pretensión nuestra, ¿no?, de acercar, tender puentes, Mercosur, la Unión Europea, generar puentes, sobre todo económicos, ahora que ha dicho lo de China, que yo también comparto su opinión, que tiene una manera muy agresiva de comportarse
en todos los terrenos, pero sobre todo en algo que conozco muy bien, que es, por ejemplo, la cooperación, cómo a través de la cooperación al desarrollo intentan introducirse en empresas suyas, intentar hacer contratos o intercambios beneficiosos para ellos en materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, perdone que me he enrollado un poco, ¿cómo ve usted el papel de España en ese aspecto, en ese tender lazos, en la construcción de esos puentes atlánticos? Bueno, muy interesante tu propuesta, y yo voy a dar mi opinión, y si por ahí tengo alguna inexactitud es porque obviamente es un tema sobre el cual estoy opinando sin haberlo profundizado. Pero yo creo que Europa puede estar unida en un montón de propósitos. Ha estado unida a muchas partes de su historia. Ha sido una sola forma, digamos, de gestión política, económica, social, y después se han separado y después han vuelto. Es un proceso pendular de la historia. Ahora, España, toda Europa, vamos a empezar por Europa. Europa ha sido en el mundo el gestor de toda una cultura. Entonces, yo lo que siento hacia la Unión Europea, que es una unión de europeos habiendo roto con su pasado, ¿no? Con los valores tradicionales, que fue Europa el que los proyectó al mundo, su religión, su cultura, su historia, con lo cual a mí me da la sensación, yo veo, y esto lo digo con todo respeto, digamos, una suerte de esquizofrenia, digamos, ¿no? De alguien que no puede resolver su propio pasado. Entonces, alguien que quiere construir futuro rompiendo con todo lo que hizo durante 500 años. Esto me parece grave, digamos, porque parece un andamiaje político, cultural, jurídico, económico, financiero, sin la pata cultural, digamos, empujando una cultura que les extraña tradicionalmente a Europa. Esta es mi impresión. Vayamos a España. Nosotros no somos dos culturas. Nosotros somos parte de la misma cultura. Esta es mi posición en el mundo. Yo estoy parado en la vida en este lugar y lo digo desde ese lugar. Yo no soy iberoamericanista, yo soy hispanista. Nosotros somos la madre patria, somos hijos de esa madre patria, hijos con identidad propia, con personalidad propia, con todo lo propio, pero bajo un ADN y bajo una enseñanza de esa madre patria durante mucho tiempo. Y una religión. Y una religión. Ah, sí, obvio. Después con nuestra situación de tiempo y espacio, digamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que el mundo, hoy en estas conferencias que me tocan sobre el fenómeno de Malvinas, yo empiezo en 1492. Entonces trato de explicar a los españoles lo que fue España, ¿no? La aparición de la mina de Potosí, la acuñación de moneda, el comercio internacional. El primer estado del mundo fue el Estado español en 1492. Ese es el inicio de la Edad Moderna. Pues le deseamos suerte en el empeño de explicárselo a algunos españoles. Bueno, yo lo digo humildemente como, le deseamos suerte. Como un hispanista argentino, digamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que el mundo vuelve a necesitar hoy de los valores de aquella hispanidad, y la hispanidad necesita de España. Rubén. No, eso lo firmo todo, como lo afirmaba al principio, pero muy brevemente dos preguntas. Tenemos delante a un enemigo formidable. Tenemos que aprender del pasado. Entonces, ¿por qué fracasa Macri? Sería la primera gran pregunta, porque Piñera yo lo he visto más vendido y más traidor. Pero Macri se supone que venía a hacer algo serio durante 10 años y fracasa, ¿no? Y otra pregunta, ¿en qué os diferenciáis de Milei, que cuando además se junta con Viviana Canosa tiene una fuerza así, ¿no? Bueno, Viviana da fuerza a cualquiera, digamos. A ver, empecemos. Cambiemos toda una cantidad de gente que no, de alguna manera, tampoco nos terminaba de convencer la propuesta cultural de Cambiemos. Fuimos a ayudar en el gobierno porque era una propuesta de un inicio de transformación de la Argentina, de cosas estructurales. Por lo menos empecemos por lo físico y en algún momento dado nos vamos a poner de acuerdo, digamos, en cuál es el proyecto cultural. Y en eso, no solamente que fracasó, sino que mostró que no tenía la intención de hacerlo. Lo que intentó hacer el gobierno de Macri es surfear la ola, creyendo que en el desastre y en la catástrofe argentina un gobierno puede transitar por el gobierno sin hacer transformaciones. Y le va a pasar al próximo gobierno si no hace transformaciones, y le va a pasar al próximo. Fíjate, en el año 94, en la reforma de la Constitución antigua argentina era un mandato de 6 años, ¿no? Se hace la reforma de la Constitución y se baja el mandato a 4 años reelegible. ¿Por qué? Porque los presidentes no duraban 6 años. Ahora los presidentes no duran 2 años. Al segundo año llegan arrastrándose sobre los codos para terminar su mandato. Entonces, cualquier gobierno que prometa una transformación
y lo haga, va a tener absoluto éxito en la Argentina. Cualquier gobierno que proponga una transformación y no haga el menor síntoma de transformación, lo que va a tener es una catástrofe política, que fue lo que le pasó a Macri. ¿Qué me diferencia de Javier? Yo soy, bueno, en principio con Javier tenemos muchos puntos de identidad. Yo lo apoyé este año cuando Javier fue candidato en la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires es el distrito de 2 millones de votantes. Lo apoyé abiertamente, hubo candidatos en las listas de Javier que fueron míos, de mi partido. Y yo creo que es una bocanada de aire fresco en la política, porque es una persona absolutamente auténtica en lo que dice. Se lo cree, además. Sí, claro. Como lo parece. Es una persona íntegra, que no es menor, y es una buena persona que en la política argentina es como rara avis, ¿no? Con lo cual tiene 3 características bastante diferenciables. Por un lado, ¿en qué nos diferenciamos en la propuesta o qué tendríamos que empezar a trabajar? Que estamos trabajando mucho en eso. Javier tiene una crítica al socialismo del siglo XXI fundamentalmente basada en la teoría económica, en la libertad de mercado. Y eso yo también lo suscribo. Pero digo, además de eso, no solamente somos individuos que hacemos intercambio de relaciones económicas, tenemos intercambio de relaciones morales, sociales, culturales, de carácter religioso, con lo cual nuestra confrontación con el sistema es más de nivel cultural y es una batalla cultural, y por ahí Javier lo que hace fundamentalmente el foco es en el punto de vista político, en el punto de vista económico, que además es un especialista en economía. Le damos la bienvenida a España, le deseamos éxito con sus contactos y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Don Juan José Gómez Centurión, presidente de NOS, defensor de una opción política para Argentina, excombatiente en Malvinas e hispanista. Muchas gracias por haber estado hoy en Los Intocables. Muchas gracias. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles los problemas que se están enfrentando Chimo Puig y Mónica Oltra en Valencia. Ahora mismo nos contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de sufrirlos. Por ejemplo, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. La concesión de subvenciones públicas a los familiares de Ximo Puig amenaza con acabar provocando serios problemas al presidente de la Generalitat Valenciana. Su hermano Francis cobró del gobierno de Aragón más de 33.000 euros para su sociedad Masmut Produccions, utilizando como sede social una casa de su hermano Jordi en Peñarroya de Tastavins, en Teruel. Y esos fondos se utilizaron para pagar el alquiler de ese inmueble. La empresa de Francis Puig operaba en la Comunidad Valenciana, pero utilizó esa dirección en la provincia de Teruel para poder beneficiarse de las ayudas del Gobierno de Aragón. Estos datos aparecen en los informes de la Guardia Civil, que está investigando el escándalo de las subvenciones concedidas a los familiares de Ximo Puig por la Generalitat de Valencia por valor de 1,2 millones de euros. Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, él es el jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, otra vez. Bueno, este asunto que acabo de mencionar no es más que un pasito más en el ya largo y abultado escándalo de las subvenciones de Ximo Puig a sus familiares, ¿no? Sí, bueno, eso, como bien dices, un pasito más en el largo recorrido que va a tener judicial, sobre todo el caso de Francis Puig, hermano de Ximo Puig. Recordemos incluso estas grabaciones que le hicieron, en las cuales incluso buscaba para promocionar al valenciano, incluso recordemos que decía que iba a buscar a un extranjero, a un chico afroamericano y tal, que quedaría muy bien cantando en valenciano, le iba a enseñar 4 palabritas y que así lo iban a petar, decía directamente. Pues esta persona que dijo que venía a la política a forrarse, y es hermano del presidente. Le está al final lastrando al presidente, pero esta semana, como bien dijimos el otro día, justo antes de Semana Santa, iba a ser semana de pasión para el gobierno. Efectivamente, vamos por partes, porque está claro que esto no es más que un pequeño problema más, pero Ximo Puig tiene problemas mucho más serios. Vamos a repasar. Resulta
que su vicepresidenta Mónica Oltra puede ser imputada en las próximas semanas por la gestión que su consellería hizo en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada, motivo por el que fue condenado a 5 años de cárcel el propio marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, que trabajaba como educador en el centro en el que estaba ingresada la niña de 14 años. Este asunto provocó ayer mismo un incidente en el Pleno de las Cortes Valencianas. La diputada de Compromís, Belén Bachero, acusó al PP de maltrato sistemático a los trenes de cercanías cuando gobernaba, ante lo que el diputado popular Miguel Barrechina contestó que, hablando de malos tratos, podrían referirse a la menor abusada. Y fue entonces cuando, desde su escaño, el parlamentario de Compromís, Josep Nadal, le llamó miserable. Este fue el momento. Cuando escucho a Compromís hablar de maltrato, le presto atención, porque sabe de lo que hablan. A la niña abusada reiteradamente solo la juez le pidió perdón, ustedes nunca. Por tanto, cuando escucho de maltrato con 13 imputadas y Mónica Oltra camino del banquillo, le presto atención. Usted sabe de qué habla. Y cuando... Señorías, por favor. Senyor Nadal, hem escoltat tot l'hemicicle que acaba de dir vostè. Retira vostè lo que acaba de dir. Bueno, Vicente, da la impresión de que el tema de Mónica Oltra sobrevuela toda la agenda política, aunque estén hablando de trenes, ¿no? Sí, bueno, me estaba riendo porque el señor Nadal, por llamarle señor, por llamarle algo a este diputado, recordemos que era el cantante de este grupo independentista llamado La Gosa Sorda, ¿vale? Que incluso nosotros hace unos años, cuando Valencia News tenía una radio, venía a esta radio impunemente, sin ningún problema, y nos acusó simplemente porque dijimos que Compromís se estaba volviendo independentista, nos llamó nazis directamente. Pues es una persona que va dando pues, estas lecciones de moral, y al final, por desgracia, es el Parlamento valenciano que se está convirtiendo en un auténtico circo de escoria. Y lo digo claramente, escoria, porque muchos de los diputados no tienen nivel para estar ni siquiera en un mercado callejero. Seguro que muchos de los vendedores callejeros tendrían mucho más nivel que muchos de estos diputados. Pero bueno, cuéntanos, Vicente, porque tengo entendido que este Govern del Botànic empieza a llamarse ya Govern del Titanic. Esto está que se hunde, ¿no? Sí, nosotros estamos llamándolo ya Govern del Titanic porque directamente yo no me gustaría estar en las barbas de Ximo Puig o en los pelos de Ximo Puig si queremos hacer la gracia, porque lo tiene realmente complicado. Yo no sé un año de legislatura cómo van a acabar. Los socios directamente, esto es como una tragedia griega, ya dijimos que iba a acabar peor que esto, y se están pegando puñaladas ya hasta el punto de que esta semana nosotros, por eso te quería contar muchas cosas, lo estoy mirando ahora justo aquí en el portátil, porque quiero decirte las palabras que dijo exactamente. Una de las cosas, Compromís, que está haciendo, pues yo tenía la extraña teoría que me decía todo el mundo de Compromís se quería cargar directamente el Botànic, y parece que esto es así, que ya se ha puesto en modo elecciones y va a saco a por su socio de gobierno. ¿Qué hizo? Pues acordémonos de esa famosa tasa turística que casi se va a aprobar. Ha obligado, yo incluso me permitiría decir que ha extorsionado Compromís a su socio de gobierno, al presidente Puig y al Partido Socialista, obligando a iniciar esta tramitación parlamentaria. ¿Qué pasa? Que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ya dijo que no la iba a tolerar y que era un grave error, que no lo iba a permitir. ¿Qué ha pasado? Que cuando Colomer, recordemos, del Partido Socialista, secretario autonómico de Turismo, también el diputado de Turismo de Diputación de Valencia, también del Partido Socialista, alcalde de Cullera, Jordi Mayor, todos los cargos que tienen que ver con turismo en la Comunidad Valenciana han dicho que están en contra, directamente Compromís está yendo a por ellos. ¿Qué decía? Pues el señor Francesc Colomer dijo que si esto se aprobaba en Cortes Valencianas, que él iba a dimitir, que era una barbaridad para un sector que había pasado todo lo que ha pasado con la pandemia, que no se lo podía permitir y que como mínimo tendrían que haber hablado con el sector y con él. ¿Qué hace directamente la síndica de Compromís? Pues voy a leerlo textualmente, lo que dijo. Dijo directamente que no le daba ninguna
que no le daba ninguna lástima un secretario autonómico de turismo, ojo, que dijo que tira por los suelos al turismo valenciano, al no querer la tasa turística. ¿Por qué dice esto? Pues Papi, que así se llama Papi Robles, la nueva síndica de Compromís, directamente lo que dice es que, como Francesc Colomer dijo, mira, señores, ustedes están hablando de otras ciudades europeas como Roma. Pues aquí quizá no tengamos los atractivos de Roma. En Valencia tenemos playas, tenemos muchas cosas, pero Roma la gente va sí o sí, igual que a París. Esto no es Roma, esto es París, y igual no es el mejor momento al salir de una pandemia de plantear esta tasa turística, que no sabemos si será de 1 o 2 euros por pernoctación y día. Y ojo, una tasa que vamos a pagar también los valencianos, porque yo cuando quiera ir a Alicante y quiera alojarme en un hotel, también pagaré esta tasa. Con lo cual, esto directamente ya es una guerra abierta. Además de eso, ya estamos empezando a ver ayuntamientos donde el PSOE y Compromís gobiernan juntamente. Ejemplo, ayer también publicábamos un ayuntamiento cercano a Valencia, Paiporta, que ha tenido una alcaldesa radical de Compromís, de las que además iba haciendo scratches y tal. Bueno, en virtud del pacto de gobierno, a los 2 años cambió por una alcaldesa socialista. ¿Y qué ha hecho la alcaldesa socialista? Pues al acabar la pandemia, la alcaldesa de Compromís prohibió los festejos taurinos en la localidad, que hay una gran tradición, una peña taurina que organiza estos festejos. Tuvo la mala suerte en 2016 de que falleció una persona en los festejos y directamente Compromís los aprovechó para prohibirlos. Pues este año se van a celebrar. ¿Y qué tiene que dar el visto bueno? Pues la alcaldesa ha tenido que dar el visto bueno y lo ha dado. ¿Qué ha hecho Compromís? Pues ha dicho que va a romper el pacto de gobierno, que no se va del ayuntamiento, que lo echen y que esto puede causar graves consecuencias. Pero ojo, si volvemos a la tasa turística, ayer mismo el alcalde de Valencia también, Joan Ribó, le hizo otra, vamos a decir claro, para que la gente nos entienda, putada al Partido Socialista, a su socio de gobierno, y salió enseguida en rueda de prensa a decir que en Valencia la tasa sí o sí se va a implantar en Valencia Capital a finales del 2023, o sea, nada más se pueda, el primer día se va a implantar, y que sus socios de gobierno del Partido Socialista estaban de acuerdo y lo habían pactado. Con lo cual dejan muy mal lugar a la vicealcaldesa socialista de cara a su partido, que está casi en contra de esta tasa. O sea, que esto ya es una guerra abierta directamente en la que yo no sé cómo van a aguantar. Pero Vicente, no ¿esto es el cuento de viene el lobo, o de verdad en algún momento van a romper? Vamos a ver, esto es la tragedia griega, la gran película que estamos acostumbrados. Por supuesto, viene el lobo, ninguno de los dos quiere romper porque los dos están apegados al sillón. Problema, Ximo Puig, yo estoy casi seguro de que odia directamente, y puedo permitirme decir esto, odia a su socio de gobierno porque está siendo el peor de sus enemigos. No hace falta oposición porque ya está Compromís en ese gobierno. Pero, claro, el problema que tiene es que no puede gobernar en minoría, que le hace falta Compromís. Y el Parlamento valenciano hoy en día está fragmentado, ¿no? Lo siguiente, recordemos que Ciudadanos de 18 diputados se le han ido 8, le quedan nada más 10, que el Partido Popular no está en su mejor momento tampoco, que Vox pues no acaba de tener un mensaje claro en Cortes Valencianas y no tiene excesivo trabajo. Entonces, esto es la tormenta perfecta. ¿Problema? Pues los valencianos vamos a tener que seguir sufriendo y sufriendo esto. Y a mí me da la sensación de que o alguien pega un golpe encima de la mesa o vamos a tener tragedia, pero verdadera, en Cortes Valencianas, en la Generalitat y en todos los ayuntamientos. Pero ese golpe encima de la mesa o realmente llama a la disciplina de los socios del Botanic, o esto se rompe y efectivamente es el Titanic y se hunde definitivamente y hay que ir a elecciones, ¿no? Claro, el problema, eso sería las elecciones sería la solución en la Generalitat, pero ojo que en los ayuntamientos hay grandes problemas. ¿Qué se está haciendo? Pues intentando ganar tiempo. El ejemplo de la tasa turística, pues mira, yo no me pongo de acuerdo con mi socio de gobierno, digo que sí, vamos a iniciar la tramitación parlamentaria, hago una moratoria de 1 año, con lo cual se aplicaría a finales de 2023, ojo, legislatura que viene, pero traslado el problema a los ayuntamientos. Y dices, claro, pues eso es una putada para cada una de las corporaciones locales. Incluso las diputaciones provinciales, que eran de lo más tranquilas, últimamente se están convirtiendo en caballos de batalla. ¿Qué pasa? Que encima la oposición no está mucho mejor. La semana pasada nos desayunábamos
que dirigentes del Partido Popular decían que ya habían entablado conversaciones serias con dirigentes de Ciudadanos para ver si al final los integraban en sus listas. ¿Qué pasaba? Pues esta semana hemos encontrado que en una población de Alicante, en Orihuela, Ciudadanos, para echar al Partido Popular del gobierno, ha firmado con el Partido Socialista una moción de censura y con grupos un poquito más radicales. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular ha salido directamente diciendo con Ciudadanos no se puede ir ni a la esquina. Así que imagínate cómo está el Parlamento. Digamos ya que veo. Es una casilla griega en todas las bancadas. Pues que vayan repartiendo los botes salvavidas, que estamos en plena travesía del Titanic. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros y nada, que Dios nos coja confesados porque esto va para largo y vamos a sufrir mucho los valencianos, por desgracia para todos. Cogeros un salvavidas. Hasta luego. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, don Luis? Bueno, la verdad es que está muy animado el patio ahí en Valencia, La verdad es que de sí. que el presidente no tiene un pelo tonto, la Mónica Oltra no hace ningún comentario acerca de una responsabilidad que directa o indirectamente le implica y se acercan una situación en la que tarde o temprano va a tener que convocar elecciones. La verdad es que es un momento político muy intenso el que viven en la comunidad valenciana. Curiosamente, una comunidad valenciana que yo supongo que en estos días pasados, en esta semana pasada, ha recibido el empuje de la recuperación de una Semana Santa normalizada, por decirlo de alguna manera, que eso supone económicamente un impulso muy importante. Ha tenido primero unas fallas normalizadas después de 2 años de carencia, luego una Semana Santa con un muy buen rendimiento de la hostelería y del turismo en toda la comunidad valenciana, o sea que la verdad, bien. Lo malo, como nos ha contado Vicente, es que los partidos políticos ahí están poco organizados en este momento, y ya no solamente el pacto del Botanic, sino que decía, incluso la oposición le pilla en un momento en que parece poco organizado. Desafortunadamente. Y ahí está el rumor Olona, de que esa es la cuestión, porque vienen las andaluzas y vienen estas valencianas, y no se sabe qué va a pasar con Olona, si va a unas... Se daba por hecho que Olona sería la candidata de Vox en las andaluzas, pero efectivamente no la han anunciado como tal, guardan ese as en la manga. Parecería razonable que Olona fuera candidata en Andalucía, puesto que es de donde procede también, ¿no? Estuvo ahí en Granada también. Bueno, ¿no? es diputada por Granada, pero nacida en Alicante. Entonces, ya, tiene todo. Tiene ahí que... No, su escaño es por Granada, efectivamente. Claro. Bien, es verdad que es una excelente candidata para cualquier comunidad en la que se quiera presentar, y todo dependerá de cuáles sean los datos que manejen en Vox, me imagino. Pero bueno, para Andalucía tendrán que anunciar un candidato. Tendrán que anunciar algo, pero es que en Andalucía van muy bien los datos, y lo que está pasando, que nos relata el amigo desde Valencia, es que cómo tendrán que estar las cosas en la oposición para que puedan seguir estos del Botánico con toda esta cantidad de tropelías y con escándalos que tendrían que haberlos derribado ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Esa es la gravedad. En cualquier caso, ya habían adelantado las valencianas, casi no pueden coincidir con las municipales, salvo una cosa muy rara de extender ese mes por lo que tarda en convocarse y demás. Van a ir después de las andaluzas y a ver qué pasa, ojalá desde luego se vayan. Bueno, yo de todas maneras, esto hablaba Vicente de una tragedia griega, pero realmente es el reflejo de una sociedad o de un, no sé cómo decirlo, de un grupo de políticos que tenemos en España que dejan mucho que desear. Es decir, hablaba al principio de todo este programa el presidente de que quería un proyecto de país, y un proyecto de país es precisamente cuando están peor las cosas. Lo han hablado, ha hablado de la crisis económica, de una posible recuperación del turismo, es estar unidos, es hacer políticas en común. ¿Qué es lo que obtenemos? Justo todo lo contrario. Hay escándalos del presidente, escándalo de la vicepresidenta. Aquí no dimite nadie desde el propio gobierno que quiere un proyecto de país, exige a ese presidente, que es suyo, porque recordemos que Sánchez es también el presidente del secretario general del Partido Socialista, no fuerza a una dimisión, no fuerza a una rendición de cuentas. Hay que recordar que Sánchez empezó muy bien con sus primeros ministros, destituyéndolos con los primeros casos de corrupción. Ahí están Maxim Huerta, etcétera, etcétera. ¿En qué se ha convertido todo esto? ¿En qué ha derivado todo esto? Qué lejos han quedado y qué poca cosa eran, que apenas merecían atención comparado con lo que ha venido después. Exactamente. Entonces, no sé, yo creo que es muy triste, y que realmente, si queremos eso, pues un país diferente, una comunidad valenciana, bueno,
cualquier comunidad autónoma distinta hay que hacer las cosas de otra manera. Y lo que no se pueden dar es estos espectáculos en los que la gente se insulta en el Parlamento, no hay ni el más mínimo, vamos a decirlo así, decoro o no sé, una cierta educación parlamentaria. Esto empieza a ser cada vez más habitual en todos los parlamentos de España, lamentablemente. En fin, y lo que nos queda por ver. Don José Francisco Sigüenza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Luis Magán también por acompañarnos. Muchas gracias Rubén Tamboleo. Muchas gracias por acompañarnos. En fin, les seguiremos contando toda la actualidad en la medida en que podamos. Gracias por habernos acompañado. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, La zapatilla y la rosa. Les cuento, en un baile en palacio, en un reino en el que el príncipe Edward está buscando esposa, todas las damas casaderas acuden para saber cuál de ellas será la agraciada. Y resulta que el príncipe solo tiene ojos para una joven y bella desconocida de la que se enamora y con la que está bailando, pero cuando se acercan las 12 de la noche, ella huye. Y al príncipe solo le queda como rastro ese pequeño zapato de cristal que utilizará como herramienta para localizarla en el reino. ¿A que les suena la historia de la Cenicienta? Pero protagonizada por Richard Chamberlain y Gemma Craven. Que la disfruten, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.